Saludos, saludos a toda nuestra audiencia de este canal de YouTube que semana tras semana nos sigue y espera estas informaciones. Como no encontramos de mucho tiempo, ¿cómo está ese líder? ¿Cómo se siente, mi estimadísimo? Yo le voy a seguir diciendo a la audiencia. Javier Blanco, aunque prieto. Javier Blanco. Blanco de apellido, para que ustedes estén claros. Para que estemos claros. Sigue, señores, siempre llevando la información importante sobre todos los temas que usted tiene el día a día. Esto no es una cosa que nos estamos inventando de la NASA. Esto es un tema que tiene que ver con lo que usted sufre cada día con esto y con lo que también disfruta, porque también se disfruta. Así ¿Y qué tenemos hoy, don Antonio, para entrar y aprovechar el tiempo, que después el productor nos corta? Sí, nosotros esta semana, o mejor dicho, el pasado día 26 de este mes, realizamos un taller virtual con una amplia conexión de varias personalidades del sector de la MIPYME, que impartimos un taller denominado Efectos de la Reforma Fiscal si se gravan los productos de consumo masivos. En ese sentido, ¿cómo le afecta el bolsillo a usted ahí? ¿Cómo le afecta el bolsillo? No voy a decir la palabra porque nos vetan después de YouTube. Perfecto. ¿Cómo usted se queda sin los chelitos si le suben el arroz y le ponen ahí impuestos? Porque cuando dicen grabar, usted cree que grabando algo de YouTube. No. ¿Cómo le ponen más dinero al arroz por encima para hacer el Estado? Sí. Para que la gente lo entienda, ¿usted me entiende? Claro. Sí, y con nosotros ese taller lo dictó el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Antonio Siriaco Cruz. Una estrella que también tuvimos con él en la Fundación Frederick Ebert, sí, allí en la Tiradentes, en una charla sobre también el tema de la reforma fiscal integral. Hemos querido llevar este tema a través de nuestro canal de YouTube, porque independientemente de la cantidad de personas que se conectaron, sobre todo el sector empresarial, que recibieron el link para inscribirse y participar del taller, muchos de ustedes que ya nosotros consideramos que son nuestra audiencia y por qué no decir nuestra materia prima para lo que es la fortaleza y sostenibilidad de este canal de YouTube. Ya usted tiene el tema, los efectos de la reforma fiscal, si se graban los productos de consumo masivo. Y ya nosotros teniendo este tema, vamos a desmenuzar, porque usted tiene un documento que yo creo que usted me lo preste, porque sí, vamos a desmenuzar, señores. Aquí don Antonio me mandó, bueno, la producción de bebidas no alcohólicas concentran el 23.02%. Aplatanando eso, don Antonio, y yéndonos a que la gente entienda esos numeritos que están ahí. ¿Qué significa cada número de eso? ¿Cómo afecta a la gente? ¿Y cuál es el impacto que tiene en su cotidianidad? Sí, perfecto. Esa parte que usted acaba de mencionar, la vamos a dejar para explicarla en la parte final, para explicar... Recuerde que después no cantan, sí, pero vamos no cantan ahorita. Vamos a explicar, antes de llegar a la lista de productos de mayor consumo en la República Dominicana, así es, cómo afecta el bolsillo antes de los consumos. Y detrás de cámara usted me hablaba del tema del quintil, que también tiene que explicarlo. Si se graban los productos de consumo masivo, que en este momento hay un 60% de los productos de consumo masivo que están gravados con impuestos, que lo están pagando los consumidores finales. Por ejemplo, ¿el café paga impuestos? El café todavía no está pagando impuestos, pero va para la lista de impuestos. Entonces, está previsto. Entonces, ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, si suben los productos de consumo masivo porque se han grabado con impuestos, los salarios mínimos disminuyen.
O sea, el que esté en un salario mínimo va a tener un salario más mínimo porque los productos han subido. O sea, que yo voy a comer menos porque voy a tener menos dinero. Va a tener menos dinero. O compro menos o para quedarme con dinero o tengo menos dinero. Por otro lado, sube lo que es el índice de precio al consumidor, porque al subir los productos de consumo, sobre todo de consumo y bebida no alcohólica, en ese sentido también hay dificultades porque su salario sigue disminuyendo en la medida en que se graban esos productos. ¿Te escucharon bien? Por otro lado, el salario disminuye, que es algo lógico, obviamente, porque se amplía la base del gravamen a los productos básicos. Sí. Por otro lado, también sube lo que es el índice de porcentaje que pagan los consumidores finales, que son el 68% el 68% de los impuestos que recibe el Estado lo paga la clase consumidora. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si se graban los productos, van a subir ese porcentaje en pago de lo que son de lo que es ese sector. Por otro lado, también va a suceder que eso va a suplir un efecto de que las personas, al perder poder adquisitivo, van a tener que recurrir al mercado a buscar más crédito para poder sostenerse y seguir consumiendo lo mismo que consumían. Entonces, en ese sentido... Haga un paréntesis ahí. Sí. Haga un paréntesis. Para que entendamos esto, señores, don Antonio te está diciendo a ti consumidor, a ti colmadero incluso, pero principalmente al consumidor, que si tú tienes en el cuadernito del fiado que tú haces en el colmado 100 pesos y que tú quincenal pagas esos 100 pesos, tú vas a tener que pagar 500 o 300 o 400, vas a tener que pagar más. O sea, que puede que tenga hasta un pasivo. Claro. Con eso, porque entonces tal vez esa quincena, como te subieron los productos de la canasta básica, tú no puedas pagar, tú pagas los 100 pesos, pero te quedan 200 y se te van acumulando. O sea, que la deuda es mayor para comida, porque claro, necesidad. Claro. Entonces, tomando en consideración lo que hemos dicho, estamos hablando también que si los productos se gravan con la reforma fiscal integral, también baja el poder adquisitivo de la gente. Entonces, para eso, nosotros tenemos una propuesta que se la vamos a hacer al gobierno dentro de ese panorama. ¿Por qué? Porque, y lo que hemos hablado, solamente habla del consumidor, pero no hemos dicho cómo se van a afectar las MIPYME formadas por los colmados, minimarcas, almacenes, supermercados, surtidoras, por esta causa. ¿Por qué? Porque usted, que como comerciante y en su mayoría informal, porque estamos hablando de que el 85% de las micro, pequeñas y medianas son informales en el mercado nacional. Entonces usted va a tener que recurrir a una mayor cantidad de préstamos informales, porque en la medida que usted no es formal, no tiene acceso a la banca formal. Informalidad, que vuelvo y repito, como lo he dicho en otros programas que hemos hecho aquí de YouTube, la informalidad que es generada incluso por políticas públicas mal aplicadas. Exactamente. Porque hay políticas públicas sociales que no se le aplican para que la gente se formalice. Entonces yo digo, bueno, si yo pago impuestos y tú a mí no me retribuyes en salud, educación, buen transporte y todo lo que hemos hablado todo el tiempo y repetimos 20 veces, pues entonces la gente no te va a pagar impuestos porque nadie te va a pagar si no obtiene un beneficio. Exactamente. Entonces, ya hemos hablado de cómo se va a afectar el consumidor final y cómo se va a afectar el sector de las MIPYME en el sentido de si se graban los productos de consumo masivo, si no hay una recompensa, que esa la vamos a decir al final. Claro. Entonces, ahora desglóseme esos numeritos. Nosotros vamos a hablar ahora, continuando este programa, en lo que es la cronología de consumo de los dominicanos. Vamos a ver. Que está envuelta en 12 renglones. Y de ello vamos a hablar.
Bueno, pues eso es casi una radiografía a la sociedad dominicana. Bueno, pero es importante para que estén conscientes que esa radiografía es un proceso de investigación y de análisis que hace CONACYT preocupado por las MIPYMES y por los consumidores finales, que son la materia prima de esas MIPYMES. Así que ya Entonces, saben. en ese sentido, hablando de lo que es el consumo nacional de alimentos y bebidas no alcohólicas, Hablemos de este porcentaje. eso representa el 23.2%. ¿Por qué tan alto ese nivel? Porque las micro, pequeñas y medianas, sobre todo las MIPYME, están enmarcadas en los sectores más pobres. Están enmarcadas en todo el territorio nacional y son la tarjeta de crédito de los consumidores finales. O sea, es decir, que ahí está incluido lo que son los jugos, las aguas, la bebida, la leche, café colado, los refrescos, los jugos líquidos, los jugos enlatados, etcétera. O sea, un 23%, un 23% de consumo de líquidos, todos esos líquidos. A esto le sigue el renglón del transporte, que es un 14.8%. El costo de transporte para los que, o sea, en todo el territorio nacional, la República Dominicana, esos usuarios de ese servicio, aplican el 14.8%. Pero esto es transporte público o transporte privado. Transporte público. Transporte público, porque el privado es otra cosa. Otro renglón. Así mismo es. Por otro lado, también tenemos lo que son los alojamientos, lo que es la electricidad, el agua. ¿Cuánto tiene que ver? ¿Cuánto es el porcentaje en alojamiento? 12%. Wow, un 12% en alojamiento, agua, electricidad, etcétera. Por otro lado tenemos lo que es el gasto entre restaurantes y hoteles de los dominicanos que van y visitan utilizan esos servicios. Sí, un 11.1%. Eso significa que hay una clase media alta que normalmente visita esos renglones. Entonces, en bienes y servicios de gasto, un 9.8%. Por otro lado, en salud destinan solo un 7.7%. En salud. Pero eso es grave. ¿Por qué es grave? Porque eso significa que la población tiene mucha debilidad en materia de poder ir a darse atención médica, porque no tienen la capacidad económica para asistir a los lugares donde le puedan Pero atender. Eso es un fracaso también de la política de salud del país. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un pueblo saludable, un pueblo que priorice las condiciones y que prevenga, porque aquí no hay prevención en muchos casos en temas de salud, uno va allá cuando está, y hablo de experiencia personal. Claro. Entonces, es un fracaso en la política de salud de República Dominicana, porque ese número es muy bajo. Pero claro que sí. En muebles y electrodomésticos del hogar, un 4.8%. En educación, el proceso circula entre 2.4 a 4.5%. O sea, en cosas básicas como salud y educación, eso significa, porque estos datos, ojo, usted me dice, los saco, esos datos que están ahí, según la investigación que usted hizo, de la ONE. De la ONE. ¿Usted sacó de la ONE? Tengo que decirle, puede decir, yo no puedo decir una cosa que no sea, porque ya las redes sociales, claro, y los niveles de tecnología, esos son datos que usted los puede conseguir en la Oficina Nacional de Estadística, porque son datos oficiales. Señores, nosotros no somos mezquinos, claro, para no darle el crédito. No, obviamente. Claro, con sus mejoras que tiene que hacer la Oficina Nacional de Estadística, que sabemos que siempre tienen debilidades nuestras instituciones, como dos renglones fundamentales de la vida, educación y salud, señor, lo más bajo, claro, en el tema de consumo del dominicano. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos escuelas públicas deficientes y hospitales públicos deficientes. Así mismo es. Que la gente no puede acceder porque no tiene dinero o porque no hay un seguimiento
del Estado para las personas que tienen familia, tienen hijos, para ese niño que vaya a la escuela. Entonces, calculen bien, cuando yo le dije radiografía social, ahí establece lo que nosotros como país somos y estamos haciendo. O sea que esta reforma fiscal integral tiene que ser integral. Integral y consensuada. Porque tiene que haber una distribución equitativa de los fondos. Y la identificación de fuentes de recursos para la sostenibilidad a mediano, y van esos renglones, para mí eso es grave. Pero oiga, en comunicaciones los dominicanos destinan 4.5% de lo que es su presupuesto. Y en prenda de vestir, 4.4%. O sea, más que en educación. Por otro lado, en lo que es la recreación y cultura, que es un derecho, un 3%. En recreación y cultura, claro, porque un 3%. Después que tú distribuyes todos esos cuartos, no te queda ni uno ni siquiera para irte para el parque. Tampoco hay un parque que tú te vayas gratis. Finalmente, la última parte que no habíamos mencionado es en bebidas alcohólicas y tabaco. Pero esos numeritos dejan mal parado. Destinan 2.4% de lo que es su presupuesto general en la nación. Finalmente, nosotros tenemos que tener una propuesta. Obviamente. Y decir por qué nosotros hemos tomado este tema, dimos un taller del tema para el sector empresarial y ahora estamos difundiendo el mismo tema, es decir, los factores que afectan la reforma fiscal integral si se graban los productos de consumo masivo, incluidos los consumos de bebidas no alcohólicas. En ese sentido, nosotros proponemos que si se toca ese sector, proponemos que si ese sector que ha sido muy maltratado toda la vida en todas las reformas fiscales y reformas tributarias que se han hecho, y una muestra de ello es de que esto ha llegado a otras partes del mundo, porque de aquí recientemente se acaba de marchar una comisión del Fondo Monetario Internacional que hizo recomendaciones muy claras. Entonces, el Estado está en el deber de que si grava estos productos de consumo, tomar en consideración que hay que hacer un aumento salarial general para que ni las MIPYMES se vayan a la quiebra, ni los consumidores finales no tengan con qué consumir. Le doy un dato. La misma ley sobre el tema fiscal, establece que anualmente debe hacerse aumentos por inflación. Eso no está, señores, que nosotros no estamos inventando, es que eso está en la ley ya. Claro. O sea, es simplemente cumplir lo que establece la misma ley y que muchísimos legisladores han reclamado eso porque se supone que si hay una inflación, pues tú subes el sueldo. Claro. Tú promueve que se aumente el sueldo para que la economía vaya equilibrada. Claro. Pero nosotros tenemos desde el año 2012, señores, que el gobierno, no el Estado, porque el Estado es muy amplio, el gobierno, incluyendo el anterior y este que está ahora, que ya va para sus próximos 4 años, desde el 2012 en República Dominicana no se aumenta el sueldo. Así es. Entonces, finalmente hay una parte que la dejamos para que se vea al final. Usted sabe que nosotros tenemos el Banco Central de la República Dominicana, así es, un organismo con mucho nivel de credibilidad, claro, y con un gobernador que a mayoría de los gobiernos han tenido que quedarse con él ahí, claro, por su capacidad de equilibrio en la tasa del dólar. Hasta que la naturaleza diga. Así es. Entonces, mire, el Banco Central es el que realiza el cálculo mensual de lo que es el índice de precio al consumidor, que eso se determina haciendo una lista de los productos que se han mantenido en su precio, y también sale a reducir los
también sale a reducir los productos que han subido de precio y son los que disparan, por ejemplo, el índice de precio al consumidor. Algo que se va a afectar y que viene siendo afectado ya hace mucho tiempo es el quintil de la canasta básica familiar. Ok. Ese quintil... ¿Qué es el quintil? El quintil es justamente el listado, es la canasta. O sea, el listado de productos que la gente consume. De productos que la gente consume. Perfecto. Entonces, en ese listado, ellos determinan cuáles productos en el periodo se mantuvieron en su mismo precio y cuáles variaron de precio, cuáles bajaron y así sucesivamente. Entonces, si se toma en consideración eso que nosotros estamos diciendo, el presidente de la República, Luis Abinader, no debe dejarse, por ejemplo, atontar ni marear de porque tiene todo el poder en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y que también tiene todo el poder en los municipios, es decir, todos los síndicos, sí, los municipios. La sociedad, el país no aguanta más un aumento salarial, perdón, no aumenta más un aumento en los productos de la canasta básica familiar, porque ya antes fueron bastante exprimidos y se les colocó muchos impuestos. O sea que estamos hablando de que vamos hacia un camino donde se sigue grabando la misma clase social. Pero ahí es donde entra el fondo, que el fondo dice que no debe ser perjudicada. Excelente. La clase que siempre ha sido perjudicada, que es la de menores ingresos y la media. Y entonces, CONACER está aquí, señores, siempre para defender esos derechos, porque esos son derechos, esos derechos de los comerciantes. Nosotros estamos aquí y seguiremos estando en este canal de YouTube a través de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas las redes sociales que ustedes conozcan, para que ustedes comenten, para que ustedes nos sugieran cuáles son los temas que quieran hablar con nosotros, que don Antonio trate, que es incluso el conocedor más grande por su vasta experiencia en todo la lucha del sector comercial. Y recuerden, don Antonio, sí, que independientemente de todo lo que usted entienda, no deje de darle like. Dele like para que usted siga disfrutando de todas estas informaciones que nosotros les venimos llevando. Más adelante le vamos a decir qué va a pasar con la cadena de comercialización y la cadena de distribución relacionado si se graban los productos de consumo masivo. Ahí está para la producción un próximo tema. Hasta la próxima.